Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles por este medio. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir su palabra, y quisiera invitarlo a que eh, prepare su corazón y le pidamos juntos al Señor que hable a nuestra vida por medio de su palabra. Quiero invitarlo que oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros y tu palabra dice que donde estamos dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio nuestro. Y creemos que tú estás en cada hogar, Señor, en cada familia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo en el cual vamos a compartir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe nuestra vida, nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Esta mañana nuevamente les envío un saludo. Sé que algunos están a la expectativa de lo que está sucediendo en estos tiempos. Y yo creo que el Señor trae una palabra a tiempo a nuestra vida, para hablar a nuestro corazón, para hablar a nuestra mente. Y hay un versículo que desde que llegué a conocer a nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo lo he compartido y lo he predicado, ¿verdad? Que es Juan 3:16, donde el Señor dice que en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que hoy, en este día, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, su presencia, su Espíritu Santo. Y vamos a compartir un mensaje que está en Lucas. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo que ahí abra su Biblia en su hogar y juntos comencemos a leer la palabra. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. ¿Sí? La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Y creo que ahora en este tiempo, en estos días, algunos han sido eh, tentados con la ansiedad, con la preocupación, con la desesperación. Y lo que dice aquí en Lucas, capítulo 4, versículos 14 y 15, es un mensaje de una buena noticia, ¿verdad? Que se cumple la palabra del Señor en la vida de aquellos que le escucharon cuando Él inicia su ministerio. Pues vamos a leer Lucas capítulo 4, versículos 14 hasta el versículo 30. Ahí en casa, lea juntamente conmigo su Biblia. En el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
esta palabra donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y también dice más adelante que comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído y que se han hecho en Capernaum. Dice, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero, dice aquí, a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Verdad? Aquí Jesús está en Nazaret, y él está principiando, está iniciando su ministerio, ¿verdad? Después de que él pasó ese momento de tentación, ¿verdad? Él regresa nuevamente con el poder del Espíritu Santo a Galilea, ¿verdad? Y la gente se empieza a enterar que Jesús había llegado y estaba enseñando en los lugares donde ellos estaban. Y él era glorificado, era exaltado por todos. Pero prestemos atención lo que vamos a decir también en el versículo 16. Cuando Jesús vino a Nazaret, ahí fue el lugar donde él se crió. Y también en ese día, lo que dice aquí, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿verdad? Y hace un momento estuvimos leyendo la parte que él comenzó a leer, que está escrito en Isaías también, y lo que vemos que en ese momento pensamos que la gente ha de haber sabido que Jesús era un devoto experto en el hebreo, y por sus lecturas anteriores en la sinagoga de su pueblo, también por lo general en aquellos lugares se enseñaban las escrituras sentado, ¿verdad? Entonces Jesús regresa
Y dice en el versículo 17 que se le dio el libro del profeta Isaías. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos el libro del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores en la Biblia. Y cuando leemos esto, no, en un principio yo me recuerdo cuando leí este capítulo en Isaías, yo no entendía el por qué decía eso hasta que comprendí que aquí en el Nuevo Testamento está hablando del mismo Jesús, del mismo Salvador que vino a esta tierra a predicar la palabra del Señor. Y prácticamente lo que dice aquí en el versículo 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? Quiero detenerme un poco aquí. ¿Sí? Cuando se le dio el libro del profeta Isaías, dice que él encontró esta escritura y esto está escrito en Isaías capítulo 61 también, que más adelante lo vamos a ver. Pero quiero decir esto, de los diversos libros del Antiguo Testamento, estaban en distintos rollos. Ahora, cuando escuchamos o leemos esta expresión, abrir el libro, significa desarrollar el rollo hebreo en el lugar apropiado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero vayamos en el versículo 18, perdón. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Mire lo que Jesús mismo, el mismo Salvador, diciendo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Prestemos atención cuando está diciendo, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo cuando dice buenas nuevas? Que les está trayendo un mensaje en el cual Él les afirma y les reafirma que en ese mismo momento, en aquel tiempo, esta palabra se cumplió con la presencia de Jesús en medio de ellos. Y dice que a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando yo leo esta palabra, yo creo que Cristo nos ha venido a libertar. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que Jesús les estaba diciendo a todos que Él había llegado para hacerlos, para libertarlos del pecado. Porque todos estaban viviendo en aquel tiempo bajo la ley. Y todavía no habían entendido que es la misma gracia de Dios, la salvación estaba ahí presente con ellos. ¿Sí? Entonces entendemos
lo que está diciendo aquí y para tener un amplio, un entendimiento más amplio de lo que está diciendo aquí, este pasaje que también está en Isaías, capítulo 61, y en el capítulo 58, versículo 6, parece describir el futuro de Israel en términos del año del jubileo o año de liberación. ¿Sí? Entonces, podemos estudiar y hablar más acerca de esto. Pero el mensaje que está en Isaías, quisiera que leamos en Isaías capítulo 61. Busquémoslo, por favor. Y lo que dice aquí en el versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Me voy a detener ahí y yo quiero preguntarle, ¿verdad? Yo sé que usted está escuchando este mensaje, pero no sé, la pregunta es, no sé cómo se sienta usted en este día, cuál sea su situación, qué es lo que esté pasando. Lo que yo escucho ahora, que hay personas que andan con miedo, andan con desesperación, con preocupación, incluso personas que por un momento han entrado en pánico, ¿verdad? Y de alguna manera el enemigo, Satanás, trata de robar el gozo que Dios nos ha dado acerca de la salvación. Y lo que leemos aquí en Isaías, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, y me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál es la buena nueva que tenemos hoy? Es Jesús, Jesús mismo, el Verbo hecho carne, que Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por medio de Él. Vamos a regresar a Lucas y hemos visto lo que dice Isaías 61. Y hay otras citas que también hablan de este mismo tema. Pero quisiera que cada uno de nosotros pongamos énfasis que en este día el Señor nos trae un mensaje, una buena nueva a cada uno de nosotros. Que primero, en Cristo tenemos la esperanza de tener la vida eterna y de obtener la salvación por la gracia de Él. ¿Sí?
En el versículo 19 encontramos que dice aquí, a predicar el año agradable del Señor. Desde que Jesús comenzó a predicar en Nazaret, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos aquellos lugares, empezó y comenzó a predicar esta palabra que en aquel tiempo los judíos, todos aquellos que conocían la palabra, conocían lo que prácticamente era el Antiguo Testamento, conocían la ley, pero sabían que venía un Mesías, quien es Jesús, pero no sabían ni cuándo ni cómo se iba a presentar con ellos. Sin embargo, cuando Jesús se presenta en este momento, después de haber leído Isaías capítulo 61, leamos el versículo 20. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En aquel tiempo, cuando se leía un libro, se hacía de pie, ¿verdad? Y ya después de haberlo comenzado a leer, se sentaban, ¿verdad? Para leerlo juntos. Y es una similitud como en el día de hoy, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia, nos ponemos de pie un minuto para leer una escritura, y ya que la comenzamos a leer, inmediatamente nos sentamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó en ese momento, y Jesús les comienza a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Imagínense que Jesús mismo venga y se presente ante usted, y Él le diga también, hoy yo estoy contigo en este día. Yo estoy aquí contigo. El Señor sabía que en aquel tiempo había enfermos. El Señor sabía que había gente que estaba viviendo oprimida, cautiva en el pecado. Pero para eso vino Jesús a esta tierra. Dice su palabra que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, y que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Recordemos esta palabra que dice Jesús, que dice su palabra en Juan 3:16. Dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús mismo les dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y lo que dice la escritura, que toda la gente daba buen testimonio de Él, ¿verdad? De lo que Él decía, se maravillaban de lo que habían escuchado. Pero nuevamente entran preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, se preguntan, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús conocía también que, aunque algunos creyeron y otros no, hubo gente que dudó que el mismo Salvador estaba en medio de ellos. Y Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo,
de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y prácticamente él dice, por lo que iba a pasar más adelante, dice esta palabra: de cierto os digo, añadió, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y empieza a compartirles otras historias que están escritas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablando en el versículo 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. No es la primera vez que hay o existe una plaga o una pandemia, como usted quiera llamarle, pero vemos que lo que dice aquí la palabra, que a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y prácticamente entendemos que en todo lo que Dios permite, Dios tiene un propósito. Y también lo que nos dice el Señor, que todo lo que nos acontece a nosotros como cristianos es para bien. Y de alguna manera Dios viene a nosotros con una palabra de esperanza, con una palabra de fe, ¿sí? Y dice: y muchos leprosos habían en Israel, en el versículo 27, en tiempo del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino que Naamán el sirio. Entonces, cuando escucharon esto, la gente se enojó, ¿verdad?, por lo que Jesús estaba diciendo, y lo echaron fuera de la ciudad. Pensemos en una cosa. Ahí vemos claro que ellos no habían entendido que la buena nueva, el nuevo mensaje que Jesús estaba trayendo, era un mensaje de salvación. Y sin embargo ellos no lo entendieron. Y hay una palabra que está en Juan capítulo 1 versículo 11 y 12, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice la palabra que lo llevaron a Jesús fuera de la ciudad, a una cumbre, para despeñarle, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Quiero preguntarle en este día, ¿cómo usted se siente? ¿Qué es lo que piensa acerca de lo que hemos compartido? Quiero decirte que el Espíritu de Dios está ahí contigo, la misma presencia de Dios está contigo, está conmigo. Lo que nosotros necesitamos es orar y decirle: Señor, examina mi corazón, examina mi vida, porque lo que aquí pasó cuando Jesús vino a Nazaret, Él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Y cuando hay incredulidad, Dios no va a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero cuando nosotros creemos y le pedimos creyendo con fe que Él sea quien
nos, nos sane, nos haga libres de todo pecado, de toda opresión, de toda maldad. Él lo va a hacer. Pero nosotros necesitamos hacer una cosa: creerle a Él. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. También dice en Hebreos 11:6 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengamos la fe y la confianza que Jesús está con nosotros, que Él está en medio de nosotros, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Él nos ha dado la victoria. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege y nos cubre con su sangre preciosa. Quisiera terminar orando, pero también invitarlo a que en casa lea Isaías capítulo 61 y también lea el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que Jehová es nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestro libertador. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu palabra. Yo creo que tú eres quien sana mi corazón. Yo creo que eres tú quien perdona mis pecados. Yo creo que eres tú quien libera mi vida de toda opresión, de toda maldad, de toda incredulidad, de todo orgullo. Padre, en este día te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, ponga paz en cada corazón y traiga gozo, Señor, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, Padre. Creemos que tú eres quien te manifiestas. Creemos que tú eres quien obras en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a la congregación, a cada persona que está escuchando este mensaje, que sepa que Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Solo necesitamos hacer una cosa: creer en Él, creer que Él puede, que Él tiene todo el poder para liberarnos y sanarnos. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar este mensaje. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Quiero invitarlos a que sigamos las indicaciones. Por el momento vamos a esperar a que se autorice que nuevamente podamos reunirnos como iglesia. Sigamos las indicaciones de nuestras autoridades. En casa podemos leer la Biblia juntos con toda la familia, tener un devocional, orar juntos. Mantengámonos en comunicación, en contacto. Si usted conoce a algún hermano de la iglesia, también llámele, comuníquese con él. Y también sepan que la oficina en la iglesia aquí en Jefferson Baptist Church, Jefferson en español, está abierto para
Si alguien necesita oración, necesita ministración, estamos aquí para servirles. Y si desean hablar conmigo, pueden llamarme al 225-603-0819 con el pastor Miguel Flores. Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Bye.